Estimados, bienvenidos a la clase número 11 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia de la especialidad de Ingeniería en Minas. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de qué es lo que hemos visto hasta la fecha en esta primera unidad. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, partiendo desde lo último que estuvimos revisando, estuvimos hablando sobre el concepto de responsabilidad social empresarial. Hemos hablado sobre algunos aspectos ambientales como el tema del agua, la energía, la contaminación, los pasivos ambientales. Revisamos el rol de ENAMI y de Codelco. Hemos tenido alguna idea sobre las operaciones. Hemos hecho alguna diferenciación entre los yacimientos de óxido y sulfuros de cobre. Hemos hablado de la minería no metálica y la minería metálica. También hemos hablado acerca de el origen geológico de algunos yacimientos, ¿sí? Pero también hemos presentado un poco la realidad de la minería en esta región, en la tercera y en la segunda región. Bueno, recordando un poco, yo les mencionaba, para empezar a hablar desde el comienzo, que según estadísticas de Cochilco, hace unos, no sé, 6, 7 años atrás, no, unos 10 años atrás, hablaban de que en esta región probablemente íbamos a tener una inversión en minería cercano a los 32 mil millones de dólares hacia el 2015. Bueno, estamos bastante cerca de esa cifra, se ha demorado un poco más, pero también se pensó que esta cifra podía llegar a 116 mil millones de dólares. Estas cifras son gigantescas, ya los mencioné. Yo le dije, por ejemplo, el Banco de Inversiones Asiática de China, que se creó hace un poco tiempo atrás, partió con 200 mil millones de dólares de inversión. O sea, para competir con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 200 mil. Y aquí se piensa que de aquí al 2025, 2030 vamos a tener una inversión cercana a esa cifra. Lo que significa que aquí hay tanto dinero como el que China pretende prestarle a muchos países del mundo. Bien, para hacerme una idea de eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Les voy a mencionar algo. Siempre se dice que en la minería, por cada millón de dólares que se invierte, por cada millón de dólares se genera un puesto de trabajo directo. Y por cada puesto de trabajo directo se generan 3 empleos indirectos. Es decir, si nos basáramos en esta cifra, la más grande, eso nos está dando alrededor de 116 mil puestos de trabajo nuevos en la minería, de aquí al 2030. Quedan 10 años, un poco más. Pero el asunto es que también generaría 3 puestos de trabajo indirectos. Y estos son básicamente los puestos de trabajo que se generan a partir de servicios de alojamiento, alimentación, el retail, lo que sea. Se genera producto que empieza a circular mucho dinero. Eso es en términos económicos, ¿qué es lo que significa la inversión minera? Por el otro lado, también nosotros sabemos que hay algunas cosas que son de carácter histórico en esta región. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de aspectos de carácter histórico. Cuando hablamos de la minería en Chile habitualmente siempre se asocia a que partieron como por el siglo XVI con algunos lavaderos de la época de Valdivia, pero esto no es cierto. ¿Ya? Se tiene registros de hace 2000 años atrás en Chuquicamata de trabajo minero, ya con este famoso hombre de cobre que fue encontrado en la mina de Chuquicamata del siglo XIX. No sé, pero tiene que ser hace como unos 100 años atrás, eso lo podemos revisar en clase. Y es muy antiguo. Tenemos información sobre que hubo explotación de una mina turquesa en Potrerillo hace unos 1500, 1000 años atrás. Eso yo estoy hablando de memoria, así que si algún dato me estoy exagerando, ustedes ahí lo revisamos en clase. Tenemos eso, tenemos aquí en el Valle Copiapó, unos 90 kilómetros de distancia, tenemos la fundición Inca de Aguita, ¿ya? De Viña del Cerro. Un lugar que les recomiendo que se asomen. Si lo pueden, ojalá que lo puedan conocer y darle el valor. Eso nos sitúa hace unos 500 años atrás, es decir, ya le estábamos entregando cobre al imperio inca en esa época desde esta zona, le estábamos exportando. ¿Ya? También hay lo que indica que tuvimos un comercio con otros países.
antes de que llegaran los españoles, es decir, esta es una zona que tiene una identidad minera. Por el otro lado, tenemos otros aspectos relacionados con el tema de la geología. Yo les mencionaba que hay que tratar de darse cuenta qué es lo que genera los yacimientos. Y nos encontramos que, por ejemplo, en el caso del cobre, el oro, estos yacimientos vienen prácticamente solo por la actividad del magma, de la erupción de material, vamos a llamarlo así, por ahora lava, pero no es eso, ¿sí? Hay algunos que afloran a la superficie, otros que alcanzan a llegar hasta cierta altura y no superan. Y, y ahí nosotros encontramos estos yacimientos que son tan grandes, para el oro y para el cobre principalmente. Para otro tipo de metales tienen otro tipo de origen. Por ejemplo, en el caso del hierro, nosotros mencionamos de que estos se generaron en el fondo marino en algún momento, producto de las primeras formas de vida. ¿Ya? Que vamos a tomar ese tema en algún momento para hablar de, más bien para orientarlos hacia que vean esta serie muy interesante que es del History Channel que se llama Cómo se formó la Tierra, que sería bueno que se empiecen a meter en eso. Bien, respecto de eso también hicimos una diferenciación entre los distintos tipos de yacimientos. En este caso nos concentramos en los metálicos, hablamos del cobre, del oro, del hierro y hablamos de los no metálicos. Ahí fue cuando pusimos el caso de esta mina, de esta empresa que se dedica a sacar fosforita cerca de Bahía Inglesa. ¿Ya? Y bueno, ni hablar, el litio, y nos quedan otro montón más. También hemos hablado sobre el acceso a la información. Recuerden que estuvimos revisando páginas del NAGEMI, páginas del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora se entiende mucho mejor, ¿cierto? Se entiende mucho mejor. ¿Por qué estaba esa información ahí? Los que tienen ambiente minero ya se deben estar dando cuenta de dónde proviene alguna parte de la información, ¿ah? que uno tiene que utilizar. Ahora, por el otro lado, hicimos alguna aclaración sobre los tipos de operación que se generan, o sea, que se desarrollan en la minería. Y nos encontramos de que por lo menos somos capaces de distinguir unos 2 o 3 grandes procesos. Podríamos decir el complejo minero, que es donde se produce la explotación minera, el complejo metalúrgico, donde se produce la extracción de la especie, el procesamiento de los minerales, y tenemos los otros servicios de apoyo, que básicamente son transporte, energía y otros tipos y agua, ¿ya? Y otros servicios de carácter menor, pero que son importantes. Luego, estuvimos revisando todo lo que tenía que ver con el rol de ENAMI y Codelco. Los analizamos porque son dos empresas del Estado. El primero, por el rol que cumple para el desarrollo de la mediana y la pequeña minería, en este caso ENAMI, entendiendo que es un poder comprador que le permite generar un mercado para esos pequeños mineros, que a lo contrario sería muy difícil, piénsenlo de esta forma, sería muy difícil que pequeños mineros pudieran estar mandando su material a China si no tienen ni siquiera la capacidad de procesar. En el mejor de los casos lo que pueden hacer es explotar yacimientos pequeñitos y este material podérselo vender a alguien que puede concentrar, que tiene una mayor capacidad, en este caso sería el Estado a través de NAMI. Vimos hasta dónde llegan los procesos, de cómo son los distintos tipos de agencias que se manejan en varias regiones del país. Y también nos dimos cuenta dónde iban a parar todos estos materiales finalmente. ¿Ya? Vimos lo que podía pasar y conversamos sobre estas diferencias entre distancia y ley. ¿Ya? Recuerdan cuando le dije, oye, quizás te conviene tener una ley baja siempre que estés cerca del poder comprador. ¿Ya? Pero quizás si tienes una ley baja y estás demasiado lejos, quizás te conviene procesar el mineral. Conversamos ese tipo de cosas. Probablemente la vamos a profundizar mucho más adelante, pero es interesante seguir entendiendo siempre esto como un negocio. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos de Codelco, yo les puse un caso. En este caso, ¿qué es lo que buscaba yo mostrar? Lo que me interesaba mostrar era cómo Codelco abarcaba todo el proceso del cobre y prácticamente no dejaba nada. Es decir, entendiendo de que al concentrado de cobre le sacaba, lo repasaba otra vez y lograba sacarle el molibdeno. Y somos el segundo país exportador de molibdeno a nivel mundial, o el segundo o el tercero, pero somos una potencia en el tema del molibdeno también. Por el otro lado, también nos dábamos cuenta de que se repasaban las escorias, eran repasadas, se repasaban los relaves, ¿sí? Y además, en este caso, el barro anódico era repasado para la obtención de oro. ¿Ya?
nos dimos cuenta de eso. Lo que me interesaba a mí de eso era principalmente en estos dos actores presentar cuál es el rol que está cumpliendo en la minería el Estado como productor minero. Es importante, claro, porque nos mantienen, uno, el primero en el caso de NAMI, que moviliza la economía de la mediana y la pequeña minería, y en el caso de Codelco, en el fondo es quien sostiene al Estado, sigue siendo un agente principal de ingresos para el Estado de Chile. Ahora, por el otro lado, es evidente que lleva la delantera en términos de tecnología, a diferencia de lo que puede pasar con otras empresas mineras, que no es una crítica, simplemente es la constatación de hechos. ¿Sí? Bien, por el otro lado, cuando empezamos a revisar todos los temas que son de carácter ambiental, partimos hablando de el agua y nos fijamos que el problema mayoritariamente que teníamos con el agua es la escasez. ¿Ya? Entonces resulta que frente a una situación donde nos están escaseando los recursos y el hecho de obtenerlos de donde se están obteniendo, que es decir, desde pozos, hace poco rentable este negocio, ¿ya? Y competitivo. Y aparte que existe legislación y una legislación ambiental que está apuntando a tratar de restringir estos consumos y también una presión social que va mucho más fuertemente en la misma dirección. Bueno, la minería lo que ha terminado haciendo es desarrollando tecnología para la desalinización del agua del mar. Y yo lo que pretendía en ese momento, cuando lo expliqué, era tratar de mostrarle a ustedes la potencia del negocio, que es tan grande, que puede generar, preferir traer agua de 300 kilómetros de distancia, subirlo hasta 2.000, 3.000 metros de altura, y seguía siendo buen negocio, seguía siendo buen negocio. Entonces eso nos da un poco la idea de la magnitud y la potencia que tiene la minería en términos como de industria y la cantidad de dinero que moviliza. Y eso termina justificando por qué es tan grande como actor y por qué aproximadamente como el 40% de los ingresos del país provienen de ahí. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, cuando revisamos el asunto de la energía, también nos encontramos con una situación que el problema no es el consumo de energía como tal. El problema está que las principales fuentes de energía que hemos tenido nosotros en los últimos años dependen de empresas termoeléctricas. Y entendemos que pese a que hay algunas que son mucho más sofisticadas que la existente, existe una presión también social muy fuerte, ¿ya? Y con justificadas razones sobre el potencial impacto y daño en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque dijimos que se trataba de termoeléctrica. Recuerden que dijimos que teníamos el problema de que habitualmente se instalaban en los mismos lugares que la flora y la fauna termina eligiendo para desarrollarse. ¿Por qué? Por cuestiones prácticas, como el hecho de necesitar lugares que estén protegidos, donde se pueda tener acceso a barcos, en este caso, que puedan cargar el carbón, sin contar todo el aspecto ambiental que está asociado a la modificación de las características de calidad del agua y por el otro lado también la contaminación con gases y material particulado, ¿ya? De la zona costera. Eso es por una parte, pero no hemos encontrado que la minería ha estado fomentando el uso y algunas empresas como CAP ya tienen sus propias plantas. Esto ha permitido que se desarrolle la energía eólica, la concentración solar y la energía fotovoltaica. Quién sabe, quizás vienen otras energías más adelante. Pero por ahora eso es lo que tenemos y es una situación que ha empujado a la minería. Como existe este mercado o esta necesidad, sí permite también la, el crecimiento de esta industria, y lo cual siempre va a ser una buena noticia. Por el otro lado nos encontramos, después cuando desarrollamos dentro de estas cosas, nos encontramos con el tema relacionado con la contaminación. Y ahí sí, la minería tiene varios aspectos ambientales que están circulando por ahí, como las emisiones hacia la atmósfera, el tema del agua, el asunto de la tierra. Y pusimos varios ejemplos, pero también colocamos el ejemplo de cómo se está resolviendo esta situación. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de que se esté presionando. Tenemos legislación que es muy específica respecto a las emisiones de las fundiciones, por ejemplo. ¿Ya? En Chile hay como 7 fundiciones, 2 privadas y 5 que son del Estado. Ahora, por otro lado, también nosotros nos encontramos con que respecto a este tema de la contaminación también se ha legislado mucho respecto a
a la contaminación, por ejemplo, con material particulado. No es la única forma de contaminar, ¿no? Me refiero a que no solamente se trata de la emisión de gases o la emisión de material particulado, también hay otras cosas de las que la minería se está haciendo cargo, pero en menor medida porque no son tan relevantes como las dos primeras que les mencioné. Ahora, por el otro lado, quizás lo que sí es bastante significativo son estos famosos pasivos ambientales mineros. Y aquí hablábamos de los botaderos de estériles que provienen de las operaciones de mina, que es el material que no tiene interés económico. Tenemos los escoriales, que son generados por las fundiciones, y que ya sabemos que en este caso Codelco sí los trata. Tenemos la situación de los ripios, que son el desecho de los procesos de lixiviación, y los relaves, que son los desechos de los productos de la concentración, tanto de oro como de cobre. ¿Y qué es lo que planteaba? Yo les decía, oye, fíjense que estas cosas están siendo, ya existen medidas de remediación, producto que nuestra legislación exige ya que se hagan cargo de ese tipo de cosas, de estos pasivos ambientales, pero sigue habiendo preocupación. ¿Por qué? Porque en esta zona, voy a hablar de memoria, pero parece que tenemos solo en el valle alrededor de 30, 40 relaves abandonados. Lo que, bueno, son de menor tamaño, pero siempre suponen un riesgo para las personas. ¿Por qué? Pero yo dije, no solamente por los contaminantes o el material particulado, es decir, el polvillo en suspensión, que pueden ¿cómo se llama?, generarse a partir de la acción del viento, sino que más bien por la estabilidad. Cuando colapsan estos relaves, ya les mencioné el ejemplo de que pueden provocar un daño que es tremendo. Eso es lo que teníamos respecto a los pasivos ambientales. Y finalmente, una de las últimas cosas que estuvimos revisando nosotros fue todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Y ahí, ¿qué es lo que vimos? Vimos un montón de formas de intervenir. ¿Y cuál ha sido el rol de, como buen vecino, y las licencias sociales que ha estado buscando la minería? Y dentro de eso, ¿qué se podía destacar? Se podía destacar, por ejemplo, en esta zona, la buena relación que tienen con las comunidades indígenas, lo que no deja de ser. Y llamar la atención en vista de los conflictos que se han generado con estas comunidades en otras zonas del país y en otros países de este continente, donde la relación incluso de la minería con las comunidades indígenas ha sido bastante, por decirlo de manera elegante, bastante mal manejada, ¿ya? Pero no es el caso de Chile. Ahora, esto, ¿qué es lo que significa? Significa que nos muestra el panorama minero metalúrgico como nos muestra a estos actores, en este caso la empresa minera, como protagonistas del desarrollo que tenemos en Chile y específicamente esta región. Una de las demostraciones de eso es que ustedes estén estudiando esta carrera y que INACAP se haya hecho el ánimo de competir con otras universidades tradicionales colocando esta carrera. Lo que muestra el nivel de desafío que existe y la necesidad que hay en el mercado de contar con profesionales que sean de esta área. Eso es lo que hemos visto hasta la fecha, como una forma de introducirnos en este tema. Eso es lo que tenía para hablar hoy día y espero que en Teams podamos hacer un repaso este día martes sobre todo este tipo de cosas y algunas que vayan saliendo también. Así que los espero en la sesión de Teams.